Hay un ciclo antiquísimo en el tiempo, uno que ciertas fuentes rabínicas llaman tiempo de morir. Pero ojo, no se trata de la muerte como la conocemos, no, es algo mucho más profundo. Es la historia de un mundo que en realidad ya había perecido mucho, pero mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. Vamos a desentrañar esa idea. Y esa es justo la pregunta clave de todo esto. ¿Qué significa que un mundo muera antes del diluvio? Porque, a ver, la historia que todos conocemos es la del diluvio universal, una destrucción física, ¿verdad? Con agua, un arca. Pero la idea que vamos a explorar hoy es que esa fue solo la consecuencia. La verdadera muerte había ocurrido mucho antes, en el espíritu, en la sociedad, en la justicia. Y todo este concepto, de alguna forma, se ancla en esta reflexión tan profunda del Eclesiastés. Hay un tiempo para todo. Y según esta interpretación, eso incluye un tiempo designado para que un mundo entero muriera. No solo físicamente, sino en su mera esencia. Entonces, ¿qué es exactamente este tiempo de morir? Bueno, para las fuentes rabínicas, esto no fue nada más el preludio a la catástrofe. Fue una descomposición total, una especie de enfermedad que lo infectó absolutamente todo muchísimo antes de que siquiera se pensara en un diluvio. Y aquí está la idea central, lo que tenemos que entender. El diluvio no fue un castigo para un mundo que estaba vivo y coleando, no. Fue más bien el entierro de un mundo que ya estaba muerto por dentro. La inundación fue la consecuencia, no la causa de la muerte. Ok, para poder entender esta muerte tenemos que viajar en el tiempo. Así que vamos a echar un vistazo a la cronología y a las figuras clave de esa era. Una era que, como vamos a ver, se dirigía sin frenos hacia su propio final. Esta línea de tiempo nos pone en contexto. Vemos las fechas clave. Nace Enoc, que es una figura de luz, luego Matusalén y Noé. Pero fíjense bien en el final. A partir del año 400, las fuentes dicen que la corrupción entra en su fase terminal, o sea, se volvió absoluta, irreversible. Y justo aquí, la historia da un giro súper fascinante con la figura de Enoc. En medio de un ciclo llamado literalmente tiempo de morir, nos encontramos con un hombre que, según la tradición, no muere, simplemente es llevado por Dios. ¡Una ascensión! ¡Qué contraste tan brutal con el destino de toda su generación! Es que la imagen es poética, pero también muy poderosa. Mientras un solo hombre justo subía, el resto de la humanidad entera comenzaba su descenso a un abismo. Esto nos da una idea bastante clara del estado de las cosas en ese momento. Ahora sí, entremos en la primera capa de esta muerte, el colapso total de la ley y de la confianza. Aquí es donde esa descomposición se vuelve tangible y la sociedad empieza, literalmente, a devorarse a sí misma. El Talmud lo resume con una frase que es devastadora. Sus jueces eran los ladrones mismos. A ver, ¿nos podemos imaginar eso? Una sociedad donde la gente encargada de impartir justicia son de hecho los peores criminales. Eso ya no es corrupción, es la inversión total de los valores. Es que, piénselo, cuando el sistema que debería proteger al inocente se convierte en el arma del corrupto, la idea misma de ley se desvanece. La justicia muere. Y lo único que queda es la ley del más fuerte. Y fíjense, aunque había muchísimos pecados, las fuentes señalan uno como el punto de no retorno, el robo. Y podría sonar sorprendente, ¿no? O sea, ¿por qué el robo por encima de otros crímenes que parecen peores? Bueno, la respuesta es muy profunda. El robo, cuando ya es algo generalizado, destruye el tejido social más básico que existe. Si nadie puede confiar en su vecino, si nada de lo que uno tiene está seguro, la convivencia se vuelve imposible. Es el veneno que disuelve una comunidad desde adentro. Pero la muerte no fue solo social. La siguiente capa es todavía más profunda y es el colapso del orden divino. La corrupción no se quedó en la tierra, no, sino que se extendió hasta violar las fronteras entre lo celestial y lo terrenal. Génesis 6 habla de los hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres. Las interpretaciones rabínicas ven esto como algo más que un simple acto. Fue la ruptura de una barrera sagrada. Y no importa si eran nobles abusando de su poder o seres celestiales cruzando sus límites, el resultado fue el mismo, el caos total. De esta unión, que era antinatural, surgen los Nefilim, que a veces se traduce como gigantes. Ellos vienen a simbolizar un mundo donde el orden ya fue destruido y la violencia, pues, alcanza un nivel completamente nuevo. El cielo y la tierra se mezclaron de la peor manera posible.
Y quizá la cita más impactante de todas es esta del Talmud, que describe una sociedad que no solo peca, sino que legaliza y normaliza la perversión de las leyes naturales. Esto, para ellos, representaba la muerte final de la imagen divina en la humanidad. Y con esto llegamos a la conclusión. Ya vimos la muerte de la justicia y la muerte del orden natural. Cuando juntamos todas estas piezas, empezamos a entender por qué la destrucción física se volvió, desde esta perspectiva, pues, inevitable. 120. Según el Midrash, ese número no es para nada arbitrario. Representa 120 años de paciencia divina, un último periodo de gracia, una última llamada al arrepentimiento, una oportunidad que simplemente la humanidad no tomó. Si hiciéramos una autopsia de esta catástrofe, veríamos que la muerte ocurrió en todas las dimensiones. La ética murió con la justicia, la espiritualidad murió con la transgresión, la sociedad con el robo generalizado y la inocencia con la violencia. Era un mundo completamente hueco por dentro. Y así es como llegamos de nuevo a la conclusión central. El agua no vino a matar a una civilización, vino a lavar y a enterrar los restos de una que ya había cometido suicidio moral, ético y espiritual. Y todo esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si la muerte moral de una civilización es lo que precede a su muerte física, ¿qué lecciones nos deja esta antigua historia? Quizá nos invita a observar las señales de alarma, no en el cielo, sino en el corazón de nuestra propia sociedad.